Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 19 del libro de los Hechos. En este capítulo encontramos relatos interesantes del ministerio de Pablo en Éfeso, donde predica el Evangelio y establece una iglesia en aquel lugar. También se describe en este capítulo la oposición que enfrentó y la forma en que Dios lo protege, cómo Dios cuida y vela por la vida de su hijo. Interesante la forma en cómo Dios está allí al frente, está pendiente. Y encontramos 3 lecciones. Primero, la fe en Jesucristo puede cambiar vidas y comunidades. Esto lo escuchamos y lo expliqué en el capítulo anterior. La fe de Jesús transforma vidas. Todo aquel que se ha encontrado con Cristo es transformado. Y el ejemplo es Saulo de Tarso. Ahora Pablo, mira cómo se encuentra con Cristo y él es transformado. Segunda lección, la perseverancia y la paciencia son fundamentales para el crecimiento espiritual. Y esta es una lección que Pablo nos enseña, perseverar. Por eso dice en Corintios, 1 Corintios 15, 58, por lo demás, hermanos, estad firmes. Nótese bien, dice el apóstol, estad firmes, y luego añade una palabra, dice, y constantes. Es perseverar, mantenernos. Esto hace que haya un crecimiento espiritual. Y tercera lección, la oposición y la persecución pueden ser expectativas para los creyentes, pero Dios siempre está presente. Él no abandona a sus hijos, Él está pendiente de sus hijos y los cuida. Por eso hay un himno de nuestro himnario que dice, Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Unas lindas lecciones, y esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. Dios está pendiente de nuestra vida. Hemos visto a lo largo de la Biblia y ahora en el libro de los Hechos, llevamos 19 días con hoy estudiando el libro de los Hechos y nos damos cuenta que Dios protege a sus hijos de los peligros más tremendos que hayan, de los peligros más grandes que pueda encontrarse, pero Dios protege a sus hijos. Lo hizo con el apóstol Pablo y con los discípulos y con su iglesia. Te invito entonces a leer el capítulo 19 del libro de los Hechos. Dice la Biblia, Hechos 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Nótese bien, varias cositas. Primero, Apolos, ya como leímos en el capítulo anterior, un hombre que tenía algunas lagunas espirituales o de conocimientos bíblicos, bases doctrinales. Sin embargo, Aquila y Priscila le enseñaron, le indujeron y él fue humilde para aceptar. Era un hombre elocuente, pero tenía algunas falencias. Sin embargo, fue sencillo, humilde para aceptar esas correcciones y ahora se convierte en un elemento fundamental en la predicación del Evangelio. Y él se queda predicando en Corinto y Pablo se va a Éfeso y allí encuentra una forma en cómo predicar el Evangelio. Encontramos aquí de este versículo en adelante hasta el versículo 22, por ejemplo, que se hizo una gran reforma en aquel lugar. La gente aceptó el Evangelio, la gente buscó a Cristo. Pero la posición de estos discípulos es tan semejante a la de Apolos cuando llegó a Éfeso. Estos discípulos que encontró Pablo allí en Éfeso, que Pablo les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Nótese bien, habían muchas lagunas, igual como lo sabía en Apolos cuando llega a Éfeso, que es razonable pensar que se convirtieron por la predicación de él. Por supuesto, debieron haber conocido al Espíritu Santo como un nombre en el Antiguo Testamento y en la enseñanza de Juan el Bautista, pero fuera de esto, ellos ignoraban la naturaleza del Espíritu Santo, no la conocían, no sabían simplemente lo que les habían dicho, pero no conocían más allá. Habían recibido el bautismo como señal de arrepentimiento y sin duda vivían correctamente, pero no estaban arraigados en la experiencia de justicia, paz y gozo que les pertenecía en el Espíritu Santo. Y es evidente que sus discípulos eran judíos y no gentiles, pero necesitaban conocer un poco más. Y cuando ellos reciben la explicación, dice el versículo 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él,
esto es, en Jesús el Cristo. Cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y esta es una referencia que se hace a este bautismo, pero no quiere decir que esta sea la fórmula bautismal. Una vez más hago énfasis en esto. Recuerda que Lucas no está interesado en dar fórmulas bautismales, simplemente está contando la experiencia de este grupo de personas que es una excepción. Ellos necesitaban aceptar el trabajo del Espíritu Santo y el trabajo de Cristo porque tenían muchas lagunas espirituales acerca de ese conocimiento, acerca de ese concepto. Ahora, cuando se les explica, ellos lo aceptan, entonces deciden ser rebautizados. Interesante. Y empieza allí Pablo a predicar, dice el versículo 8 en adelante, él entra en la sinagoga, empieza a predicar y se hace una gran reforma. Dice la sierva del Señor Elena de White, cuando Pablo se relacionó directamente con los idólatras habitantes de Éfeso, el poder de Dios se manifestó notablemente por medio de él. Los apóstoles no siempre podían hacer milagros a su voluntad. El Señor concedía a sus siervos ese poder especial cuando lo exigía el progreso de su causa o el honor de su nombre. Como Moisés y Aarón en la corte de Faraón, el apóstol ahora tenía que defender la verdad contra los prodigios mentirosos de los magos. Por lo tanto, los milagros que hizo fueron de un carácter diferente de los que hasta entonces había hecho. Así como el borde de la vestimenta de Cristo había comunicado poder sanador a la que buscó alivio mediante el toque de fe, así también, en esta ocasión, las vestimentas fueron el medio de curación para todos los que creían. Las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Sin embargo, esos milagros no fomentaron una ciega superstición. Cuando Jesús sintió el toque de la mujer que sufría, él exclamó: «Ha salido poder de mí». Las Escrituras declaran que el Señor hacía milagros mediante la mano de Pablo y era ensalzado el nombre del Señor Jesús, no el nombre de Pablo. Interesante esto. Y por eso aquí en este relato vemos cómo Pablo hacía grandes milagros y como te leí, esos milagros eran diferentes porque era una ocasión diferente y el nombre de Dios debía ser exaltado y quedar en alto en aquel lugar de tanta idolatría. Y por eso Dios obró de manera poderosa. Y dice el versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Nótese bien, era Dios quien los hacía. Y como acabé de leer en el texto de la sierva del Señor, el nombre de Dios era ensalzado, no el de Pablo. Pablo exaltaba a Cristo Jesús. Y eran tantos los milagros que el versículo 12 dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Interesante. Mira el poder. Y una vez más te digo, estos milagros eran diferentes a las otras ocasiones, porque era una situación diferente. Dice la sierva del Señor, una vez más te leo esa parte. Por lo tanto, dice, los milagros que hizo fueron de un carácter diferente de los que hasta entonces había hecho. ¿Y por qué? Porque el Señor concede a sus siervos ese poder especial cuando lo exige el progreso de su causa o el honor de su nombre. Y en este momento lo exigía, por eso Dios obró. Pero mira que esto dio para que otros empezaran a ver de forma diferente este actuar, ese poder de Dios. Y dice el versículo 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesucristo sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Interesante. Ellos ni siquiera conocían a Jesús. Ellos ni siquiera sabían de quién hablaban. Y esto es terrible, ¿sabes? Porque eso es una gran lección para nosotros hoy, querido hermano, querido amigo, que somos predicadores del Evangelio de Cristo Jesús. Tú y yo debemos tener una relación con Cristo. Debemos estar seguros de lo que enseñamos, seguros de lo que predicamos. Tú no puedes hablar de lo que otros dicen. Estos hombres estaban predicando de lo que decía Pablo, pero ellos mismos no estaban experimentando con Cristo Jesús. Simplemente dicen, aquel Jesús del que predica Pablo, no del que ellos han experimentado, querido hermano. Y esta es la diferencia de la predicación. Tú vas a predicar no lo que otros dicen, no lo que otros han predicado, no el testimonio de otras personas. No, tú tienes que hablar de tu propia experiencia basada en la luz de la palabra del Señor. Este testimonio o esta predicación tiene grande poder.
Pero si tú hablas de la experiencia de otras personas, entonces no tiene mucha efectividad, porque tú mismo no lo has experimentado, así que estás hablando de cosas que tú mismo no conoces, como le pasó a estos hombres. Y mira cómo responde el enemigo. Versículo 15. Pero respondiendo el enemigo o el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el comentario bíblico adventista dice que estos exorcistas se enfrentaron con un endemoniado tan loco y tan fuerte como aquel que enfrentó Jesús allí en Gadara. Y este demonio loco y poderoso estaba reconociendo el poder y la autoridad que había en Jesús. También reconocía el poder que Dios obraba a través de Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois?, le dice. El endemoniado se identificó con el demonio. Tenía temor al nombre de Jesús cuando lo pronunciaba un hombre como Pablo, pero no se sintió aterrorizado ante estos fingidores porque venían predicándole de algo que ellos mismos no sabían, no entendían. Y esa es una gran lección, querido hermano. El enemigo huye de una vida que está sometida a Cristo Jesús. Esto dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Pero si tú no tienes esa experiencia con Cristo, si tú no tienes esa experiencia con Dios, entonces el enemigo simplemente te dice: no te conozco, no sé quién eres tú no representas peligro para mí. Por eso Él viene y te domina y hace cosas contigo terribles, porque todavía no has tenido esa experiencia con Cristo Jesús. Basas tu vida de acuerdo a lo que otros dicen, mas tú mismo no te has tomado el trabajo de ir a Jesús y experimentar en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos hacer ahora y en cada momento de nuestra vida: experimentar el amor de Cristo Jesús. Y como estos hombres no fueron reconocidos por aquel demonio, entonces el demonio, dice el texto, versículos 16 y 17, fue saltado a aquellos hombres y ellos quedaron endemoniados. Esto fue algo poderoso para aquella nación, fue muy notorio. Y los que habitaban en Éfeso, dice el versículo 17, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Cuando los libros fueron consumidos, se procedió a computar el valor de lo incinerado, dice la sierva del Señor, y se estimó en 50,000 piezas de plata, lo que equivale unos $10,000, dice la sierva del Señor. ¡Qué cantidad de dinero! Pero todo porque ellos quedaron conmovidos con el mensaje que se acaba de predicar o lo que ellos acaban de ver. El contraste en lo que predicaba Pablo y lo que estos hombres intentaron hacer, que no dominaron al demonio, sino al contrario, este demonio terminó dominándolos a ellos. Pero luego de allí, querido hermano, como siempre sucede, después de esto viene un gran alboroto, y viene el versículo 23 en adelante. Los discípulos y los hermanos no dejaron que Pablo fuese allí, y algunas autoridades de la ciudad, que eran amigos de Pablo, le recomendaron que no fuera a aquel lugar porque iba a correr peligro. Pero allí habían personas que estuvieron al frente defendiendo. Y esto es lo importante: la obra de Dios, querido hermano, no se detiene. La obra de Dios sigue avanzando, a pesar que hay tropiezos, a pesar que hay barreras, a pesar que hay obstáculos y todo lo demás. Sin embargo, la palabra del Señor sigue aumentando, sigue creciendo. Dios sigue obrando, sigue tocando corazones, y Él quiere llegar a tu vida, querido amigo. Quiere llegar a tu corazón, quiere conquistar tu corazón, quiere dominarte, llenarte de poder y darte autoridad, para que con autoridad tú hables no de lo que otros dicen, sino de lo que tú mismo has experimentado, de lo que tú mismo has vivido con Cristo Jesús. Y ese testimonio será poderoso y muchos conocerán la verdad de Cristo Jesús. Hazlo y sentirás el gozo de la salvación. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!